Es un placer estar con ustedes en este día. Estoy alegre de ver a todos ustedes. Mi nombre soy el pastor Víctor Jäger. Trabajo en la Asociación de Indiana. Trabajo ahí como el asociado ministerial de la conferencia y también tengo una iglesia a mi cargo, la iglesia de Indianápolis Central, la iglesia principal de Indianápolis. En este día quiero compartir con ustedes, mis apreciados amigos, televidentes y hermanos que nos pueden escuchar. El tema principal que voy a hablar hoy día es la fe. Cuán importante es tener fe. Fe es lo que nos mueve, lo que nos motiva a caminar en esta vida. Si tú no tienes fe, entonces es una vida vacía y sin sentido. Es así como lo demuestran los filósofos en la actualidad, que dicen que no hay una razón, no hay un significado para esta vida. Pero imagínate, vivir en esta vida sin significado, no habría sentido para muchas cosas. Un día, una niña le dice a su padre: papi, yo he escuchado qué cosa es la fe. Y le pregunta a su padre: papá, ¿qué es la fe? Y el padre se sorprendió, se quedó pensando, impresionado por la pregunta de su pequeña hija: ¿qué cosa es fe? La niña quería saber. Para ayudar a la niña a explicarle de la mejor manera, el padre le dijo: ven conmigo. Y cuando se acercaron, fueron con la niña al sótano, esos sótanos que tienen una escalera. Él bajó, le dijo: espérame acá, bajó y de repente él retiró la escalera y le apagó la luz y le dice a su hija: ven. Entonces la niña dice: pero ¿cómo voy a venir si ya sacaste la escalera? Y el padre le dice: yo soy tu padre, tú debes confiar en mí. Yo voy a estar abajo esperándote con los brazos abiertos, solo salta. Y la niña, conociendo el amor protector de su padre, ella saltó y el padre, mi querido amigo, lo recibió con sus brazos de amor y le dijo a la niña: mija, esto es fe. Ahora yo quiero preguntarte ¿qué es la fe? Muchos piensan que fe es creer que hay en Dios y nada más. Pero ¿qué dice la Biblia? En Santiago, capítulo 2, versículo 19, es interesante lo que nos dice, que el diablo también cree que cree que hay Dios. Mira, el enemigo cree. Vamos a leer, dice acá: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira, no solamente el enemigo cree y los demonios, sino también tiemblan. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuál sería la ventaja que tendríamos como cristianos sobre Satanás si solo creemos que hay Dios y nada más? Bueno, según el apóstol Pablo, ¿qué es la fe? Bueno, vamos al libro de la Biblia, al libro de Hebreos, al capítulo 11. Es un capítulo llamado el capítulo de la fe. Ahí nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estudiamos un poco las raíces de este libro, del Nuevo Testamento, que fue escrito en su gran proporción en griego, fe en griego es pistis. Significa confianza, fidelidad, es una actitud mental o conducta fiel, es un fiel fruto de la confianza. Fe. También ahí encontramos acerca de la certeza, también significa certeza. Y en griego también se usó, cada vez que una persona tenía completa certeza, usaba la palabra upostasis, que significa esencia, que significa sustancia, que significa garantía. La fe genuina
descansa sobre una firme sustancia, sobre un firme contenido, con un firme está escrito. Ahora, en otras palabras, es una evidencia suficiente que nos garantiza la confianza en lo que aún no has visto. Y la otra palabra también que encontramos es la convicción. Tener convicción en griego es elegios, significa prueba. La fe no es una ciencia abstracta, no lo es, sino es una seguridad basada en la convicción de que Dios cumple sus promesas. ¿Qué dije? Dios cumple sus promesas. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Obviamente, el reloj de Dios es completamente a tu reloj y a mi reloj, a mi cronología, a mi cronos. Es diferente. Porque tú quieres las cosas que hoy, pides a Dios una cosa y lo quieres al segundo. Pero no es así con las cosas del Señor. Ahora, por otra parte, déjame decirte que la fe ciega no existe. Nuestra fe debe estar basada en el conocimiento del amor de Dios. Ahora yo quiero preguntarte, ¿es por eso? Y antes de preguntarte, déjame decirte una cosa. Llegamos a la conclusión, en otras palabras, es como un triángulo. La fe es como un triángulo. Imagínate un triángulo. Fe es creer, fe es obedecer, fe es confiar. Eso es fe. Ahora, ¿en qué consiste? Ahí está la pregunta. ¿En qué consiste la fe verdadera? Bueno, si vamos al libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Hay una definición práctica de la fe en Dios. Realmente hay que tener plena confianza. Y ahí dice, mire bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para confiar en alguien, ¿qué tiene que pasar? Bueno, para confiar en alguien es necesario conocerlo primero. Tú no puedes decir, conocí a tal persona y ya lo conozco en un segundo. No, para conocer a alguien lleva tiempo. Y ese tiempo es inevitable. Para confiar en Dios, entonces es necesario conocerlo. Por eso Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro. Aunque tú pienses, mi querido amigo, que tú me estás mirando. Tú piensas que hay muchos caminos. No lo hay. Tú puedes perder tu tiempo en esta vida, perder el tiempo. Y vas a llegar al final de tu vida y vas a decir una sola frase, me equivoqué. Pero en ese equivocar hay años que han pasado. Mejor te sería a ti confiar en el Señor. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo es el Dios que conoces? Son dos preguntas. ¿Conoces a Dios? ¿Y cómo es ese Dios que conoces? Nuestros padres, en muchos casos, nos enseñaron a creer en un Dios celoso, severo y castigador, dependiendo de donde tú hayas crecido. Sin embargo, Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros, queridos amigos, es bueno tener fe y confiar. Hay que tener fe y hay que tenerlo en Jesús. ¿Qué dije yo? Hay que tener fe en Jesús. Para creer en Jesús es necesario conocer quién es Jesús, quién es Él y qué ha hecho por nosotros. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, y en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios
Y el Verbo era Dios. Ahí está escrito. Para creer en Jesús es necesario conocer quién es Jesús. Jesús siempre estuvo en el principio con el Padre. Es Dios y creador de todo lo que existe. Juan 1, capítulo 1, versículo 14. En el mismo capítulo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se hizo qué? Carne. En la actualidad, un desafío misiológico en la actualidad es que hay personas que ya no creen que existe la Trinidad, es decir, que no creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ese desafío misiológico nos prueba que hay mucha gente que se ha alejado de la palabra de Dios. Jesucristo se hizo carne. Tomó la naturaleza humana para vivir con nosotros. Padeció los sufrimientos del hombre, del ser humano, de esta raza humana. Y fue tentado en todo, pero no pecó. Es por eso que Él nos entiende como ¿qué? Como hombre. Él te comprende. Él sabe lo que tú estás pasando. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, bueno, Dios nos pide tal cosa y tal cosa, pero como no entiende, porque si no entiende mi sentimiento, no entiende lo que yo estoy pasando, pero quiero decirte, no pienses así, querido amigo. Él entiende, Él ha pasado por todo lo que tú estás pasando. Él nos comprende. Cuando vino a esta tierra, Él sufrió por todo. Y Él vino, querido amigo, Él padeció los sufrimientos del que el hombre pasa. Es por eso que Él entiende al ser humano, entiende al antropos. El antropos, una palabra griega, significa el ser humano. Y nosotros podemos cambiar de color, podemos ser de diferente color, diferente pigmentación, pero el ser humano es el mismo. Dios nos hizo multicolor, por eso hay amarillos, hay morenos, hay como yo, hay blancos, pero el ser humano tiene el mismo patrón. Por eso tú no encuentras una raza superior a la otra, porque el creador es el mismo. Pero Jesucristo vino a buscar y salvar a los perdidos. Míralo bien, vino a buscar y salvar a los perdidos. Él en su búsqueda te encontró. En este día, ahí donde tú te encuentras, tal vez en un hotel, tal vez en una cárcel, tal vez en una casa, donde tú te encuentres. Yo quiero decirte que Él vino a buscarte personalmente a ti. Ahí donde tú estás, donde tú me puedes mirar, vino a buscarte, mi querido amigo. El otro día me contaron de una persona que estaba con mucho problema. Y esta persona en ese lugar había dicho, yo no creo que hay esperanza para mí. Es mejor parar con esta vida, es mejor quitarme la vida. Pero en eso prendió el televisor y el televisor tenía un programa cristiano, uno de nuestros programas cristianos. Y el predicador le decía, por favor, date un tiempo más para conocer a Jesús. Él nunca había escuchado de Jesús como un amigo en toda su vida. Y es ahí cuando comenzó a buscar de Jesús, él pudo darse cuenta que debería darle una oportunidad. Jesús está buscando, Él ha venido a este mundo a buscar a las personas. Camina y pasa por muchos lugares buscando personas. Cada vez que nosotros comenzamos a predicar la palabra, estamos buscando por personas que están más listas a escucharlo. Y dice que no solamente vino a buscar a las personas, sino que Él también vino al salvar a los perdidos. ¿Será que en este
en este día estoy predicando este mensaje a uno que se siente completamente perdido. Quizás tú te sientas perdido, quizás tú, querido amigo, te sientes perdido, que tú que has venido de lejos o de cerca y te sientes perdido. Quizás tú, mi querida niña, sientes que estás lejos, y te sientes perdida. En este mundo, hermanos, podemos sentirnos perdidos. Pero si te sientes perdidos, ven a encontrarte con el personaje del siglo, Cristo Jesús, que ha venido a buscar a aquellos que se sienten perdidos. Sus pies de Jesucristo, querido amigo, sus pies caminaron y caminaron millas para sanar a los enfermos. Yo no sé cuántos tienen la costumbre de caminar, pero déjame decirte que caminar tiene sus grandes bendiciones. Yo por lo general trato de caminar 5 millas diarias. Ahorita que fui trasladado a la oficina, estoy caminando 3. En esta mañana vine a esta iglesia caminando donde me encontraba y decidí caminar. Porque cuando tú caminas, vas caminando y vas pensando y le vas hablando en la naturaleza. Y si tú caminas, cuando están en un parque, en un bosque, en la naturaleza, vas a sentir que Dios se comunica contigo. Y al caminar puedes meditar. Esto de caminar, hermanos, es una bendición muy grande, muy especial. Jesús, oh queridos, vuelvo a decir, sus pies caminaron y caminaron millas para sanar enfermos. Fue en busca de aquellos enfermos, consolar a los sufrientes, devolver la vida a los muertos. ¿Tú ya conociste a alguien más que estaba muerto y que Jesús vino y le dio vida? ¿Ya has escuchado algún milagro de esos? Del tiempo de Jesús. Lázaro, dice la Escritura, que estaba muerto. Y cuando vino a verlo, él quiso saber dónde lo habían puesto. Era su mejor amigo, lloró y le dijo: Lázaro, ven fuera. Nadie ha hecho eso. Jesús, hay esperanza en Jesús y hay poder en Jesús. Ahora, también no solamente vino a ver a los sufrientes, a devolver vida a los muertos, pero también vino a perdonar los pecados. Yo quiero decirte que Dios puede todo. Es más, Dios te perdonó. Él te perdona. Cuando tú vas con sincero corazón, Él toma posesión de ti. Dice también que Él cargó nuestros pecados en su ser, y de eso debes tenerlo claro. Es por eso que te perdona, porque Él cargó nuestros pecados en su ser. Padeció la pena del castigo de todos nosotros. Primero, la pena de la vergüenza. La historia cuenta que fue desnudado y paseado por la plaza. ¿Ya quedaste desnudo alguna vez delante de la gente? Yo te pregunto, ¿te has imaginado? Jesús ya sufrió esa vergüenza. La pena del flagelo, fue castigado con 39 latigazos. ¿Tú sabías que en ese tiempo había prácticamente la norma? Por eso dices en la Escritura, dice 40 latigazos menos 1 o 39, porque si llegaban a 40 ya lo mataban al ser humano. Por eso, pero él pasó 39 latigazos por los soldados romanos con un látigo de 7 puntas con ganchos. Imagina que te tiraban un latigazo y arrancaba un pedazo de carne. Esa pena del flagelo pasó Jesucristo. Pasó la pena del escarnio. ¿Qué cosa me estoy refiriendo? Se burlaron de él. Le vendaron los ojos y le golpearon. Le escupieron en su cara y le preguntaba: adivina, ¿quién te golpeó? ¿Te has imaginado esa escena? También él pasó la pena de la crucifixión. Clavaron sus manos y sus pies en el madero y fue levantado como si fuera el peor
de los delincuentes. Pero esa pena no era para él, querido. Era para ti y para mí. En el 2005 tuve la oportunidad de estar en Jerusalén por primera vez. Y tuve la oportunidad de ir a aquel lugar llamado La Calavera. Cuando pude ver ese lugar llamado La Calavera, me quedé impresionado, muy impresionado de ver ese lugar exactamente. Y pude entender por qué le llamaban La Calavera. Es impresionante. Y después ver el Gólgota, me pude imaginar, solo imaginar. Pero hermanos, el Calvario fue un camino de amor por ti. Jesús lo pasó. Y mira, todo lo sufrió por amor. Si tenemos que confiar en alguien, ¿es en quién? En Jesús, quien se entregó. Y no solamente se entregó, y Él se entregó completamente. Y murió en una cruz para que tú y yo tengamos perdón y salvación. ¿Qué dije yo? Para que tengamos perdón. Uno de los grandes enemigos hoy día para que acepten el perdón de Jesucristo eres tú mismo. Y Jesús quiere perdonarte completamente. Imagínate, Jesús te perdona completamente. Ese es nuestro Señor. Ahora, yo pregunto, ¿tendremos razón suficiente para confiar en Jesús? ¿Qué crees tú? ¿Tendrás razón suficiente para confiar en nuestro Señor? Él nos ama y nos los ha demostrado su amor en forma práctica en la cruz. Nadie podrá sentir lo que es eso de la cruz, solamente Jesucristo. Jesús nos perdona. En ese día en el Gólgota, en el momento cuando Jesús estaba siendo crucificado, había dos tipos de personas que presenciaban su sacrificio. Un grupo estaba ahí. Siempre va a haber grupos, siempre va a haber personas, siempre que van a estar escuchando. ¿Será este el mensaje del Señor? ¿Será este Jesucristo el que dice las Escrituras? ¿Será este verdaderamente que da perdón? ¿Será este que es el camino, la verdad y la vida? Oh, amigo querido, todos nosotros necesitamos un camino y seguir una verdad en esta vida. Uno de los grupos que expectaban a Jesús nada más como un pobre hombre tratado injustamente o como un hombre revoltoso que merecía morir. El otro grupo sufría en su corazón al ver a Jesús muriendo en lugar de ellos. Otro grupo estaban mirando a su maestro, habían visto los milagros, habían visto las enseñanzas de su maestro. Lo miraban morir allá en la cruz. Ese grupo sufría en su corazón. Eran personas agradecidas por el sacrificio redentor de Cristo. Estaban de parte de Jesús. Sabían, querido amigo, sabían quién era Jesús. Yo quiero preguntar en este día, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Si tú sabes quién es Jesús para ti, entonces tienes que seguirle. Él te está invitando a que vengas y te rindas a sus pies. Yo pregunto, ¿será difícil esto? ¿Será difícil seguir a Jesús? Este grupo estaba de parte de Jesús. Sabía quién era Jesús. Sabían por qué había venido Jesús y sabían en las promesas de Jesús. Mi estimado amigo, el tiempo se está acortando para este mundo. Y las profecías se están dando poco a poco.
Muchas profecías se van a cumplir y cuando estas profecías se sigan cumpliendo, llegará el día que Jesús va a volver. Volverá. ¿Por quién crees que va a volver? Él no viene por curiosos en esta segunda venida. Él no viene por los que se arrepienten a última hora. Él viene por sus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes tu papá? Tu padre te conoce, tu madre te conoce, tus padres te conocen. Él viene por sus hijos, Él nos conoce. Nosotros hemos tenido que tomar esta grande, hermosa decisión hoy día. Todo comienza aceptando a Jesús en mi vida. No importa, mira bien, no importa que sea la primera, que quizás estoy hablando y predicando a una persona que por primera vez está hoy día escuchando de Jesucristo. Ese es el primer paso. Es como cuando un niño comienza a caminar. El primer paso es ir a Jesús, abrirle tu corazón. Tú inclusive le puedes decir, yo no conozco mucho de ti, no conozco mucho de Biblia, no conozco mucho de teología. Lo único que yo sé que ese predicador dice que en ti puedo encontrar salvación, puedo en ti encontrar perdón. Entonces, eso es suficiente para mí. Si esto es así, por favor, entra en mi vida. Ese sería el primer paso para ti. Y yo quiero invitarte que abras tu corazón. Y yo quiero hacerte una pregunta al terminar este programa. ¿De qué parte estás tú? ¿De qué parte estás tú? ¿En qué grupo te encuentras hoy? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos que bendigas a cada televidente donde se encuentra, que puedan encontrarte, que piense que solamente la fe en Jesús nos va a ayudar a encontrar el camino de la salvación. Bendícenos a todos nosotros, Padre Santo. Cumple tus promesas en nosotros. Y Padre, acompaña a través de tu Espíritu Santo a todas aquellas personas que están viendo el programa. Y acá en la audiencia también, Padre, toca los corazones de las personas. Camina con nosotros en Cristo Jesús. Amén.